Bienvenidos todos a una entrevista aquí en mi canal. Tengo el grato de tener aquí a Andrés Cruz, que es el director de arte de Nuevo Pangea. Saben que en este canal amamos el juego de Nuevo Pangea y siempre tratamos de apoyarlo desde en los inicios de que salieron las cartas. Te voy a dejar por acá en los links todos los videos que hemos hecho de Nuevo Pangea, que son bastantes, para que lo chequees si no sabes todavía de qué trata lo que es esta linda colección y un juego tan adictivo. ¿Qué es ser el director de arte de Nuevo Pangea? ¿Cuál es un día común en tu trabajo en Nuevo Pangea con todos los chicos, con tu equipo, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Claro que sí, pues una de las ventajas que tenemos trabajando en este proyecto es que pues todos trabajamos como en un modelo como de outsourcing, como independiente, y como te mencionaba, pues teníamos como mucha libertad creativa. Entonces lo que sucede normalmente como el proceso de trabajo con el equipo de Nuevo Pangea es que nos llega un requerimiento de parte del cliente, que llamamos así a Johnny y a Rich. Johnny y Rich son los encargados de la historia de Nuevo Pangea. Entonces ellos son los que tienen muy claro el universo, para dónde va, cómo está creciendo, y ellos nos dicen qué personajes necesitan, qué escenarios necesitan. En un principio todo fue alrededor de world building, ¿no? De concepto de escenarios, concepto de la cultura y la sociedad de los personajes, y sobre todo pues diseño de personaje de lo que llamamos los héroes de Nuevo Pangea. Entonces en un principio eso fue como nuestro primer scope, nuestra primera asignación, y ellos nos llegan con ese requerimiento. Yo pues organizo como el material, lo distribuyo de la mejor manera para hacerles llegar a los demás artistas. Curiosamente, pues yo soy de los que menos hace arte dentro de Nuevo Pangea. Yo más que todo estoy como liderando y haciendo dirección de arte. Sí hago muchos bocetos, hago muchas ideas cuando el cliente necesita como visualizar cosas, pero las cartas, los artes finales que tú ves, la mayoría son del resto del equipo. Yo hago como algunas cosas muy particulares. Entonces mi trabajo consiste en llevarle toda esta información a cada uno de los artistas, al equipo, y mantener como la consistencia dentro de todo el universo, sobre todo de los reinos, ¿no? Ya los 6 reinos de Nuevo Pangea pues tienen como unas características muy definidas que hay que respetar siempre. Y pues tengo la fortuna de trabajar con un equipo que es excepcional. Entonces ellos son muy profesionales y siempre entienden muy bien cómo son las tareas, y siempre nos sorprenden con toda esta producción que ellos hacen. Entonces básicamente es eso. Yo alterno todo este trabajo en Opagea con mi trabajo de día a día, de mi oficina, del mundo real. pero es muy chévere porque pues se puede, lo he podido balancear. Tengo la fortuna de trabajar remoto, entonces como que siempre estoy aquí en mi estudio, no necesito como salir mucho, entonces eso me permite organizarme muy bien. Y eso es básicamente. Yo lo que hago es eso, como mucha bocetación, más que todo. Orquestas orquestas todo lo que es la parte del arte a todos los chicos. ¿Y todos los chicos son tu equipo de trabajo o son personas asignadas de otro lado, o que son todos conocidos tuyos? No, yo reuní el equipo. Inicialmente yo comencé, cuando comenzamos la exploración, solamente éramos 3 artistas contándome. En un inicio pues yo pensaba como también ser un ilustrador activo dentro del proyecto, pero el proyecto se creció muchísimo rápidamente. Entonces tuve que llamar más gente. Entonces la mayoría son gente que son amigos, sí, son conocidos, y otros llegué a ellos pues por el portafolio tan tremendo que tienen, y que resuena mucho en las redes sociales aquí en Colombia. Entonces a través de ellos llegué a través de ese tipo de cosas, llegué a ellos. Y sí, somos como muy unidos, y como que todos nos entendemos muy bien. Háblame de los reinos. Ok, listo.
Bueno, tenemos en Nuevo Pangea tenemos los 6 reinos, que son el reino de la luz, el reino del espacio, el reino del agua, el reino del tiempo, el reino de las sombras y el reino de la tierra. Cuando John y Rich nos alcanzaron, ellos tenían como unas ideas muy generales de cuáles eran las características de cada reino, ¿no? Y nosotros pues empezamos como a reunir muchas referencias y muchos conceptos alrededor de esas ideas que ellos tenían. Y así fue como le dimos como toda la parte visual a lo que ellos tenían. Entonces desde el principio ellos quedaron como impresionados con lo que se podía lograr y como que le pegamos muy bien a lo que ellos estaban buscando. Así tenemos, por ejemplo, ven a ver si yo te voy a compartir algunas imágenes de los reinos para que las tengamos ahí de referencias. Mi reino favorito es el espacio. ¿El espacio? Ah, Sí. qué bien, súper. Chévere, es bueno saberlo. A mí me encanta el personaje de Bebora. Desde que la vi, me pareció Sí, súper genial. ella es muy fuerte y muy ruda, entonces eso siempre llama mucho la atención y ella prácticamente se ha vuelto como una de las protagonistas de todo el mundo, ¿no? Y listo, entonces aquí pues te voy a compartir un poco cómo es como toda todo el concepto, cómo llegamos a todo el tema de los reinos. Digamos que hay unos reinos que son, ahora que mencionaste como de tu reino favorito, el espacio es como uno de los grandes reinos favoritos, pero también están el El de la luz, el del agua. El del agua, yo he visto que esos son los que tienen más fan. La gente siempre se divide en Twitter. Soy reino del agua, reino de la tierra, de la luz. O sea, sí, tiene- así es. Entonces, yo creo que es porque el reino de la luz tiene como ese nivel de fantasía que a la gente le gusta mucho. A veces se siente un poco que es como el reino de los elfos, pero africano o algo así. Entonces le da es como un giro como muy interesante. Y también pues toda la elegancia que tienen y como toda esa sensualidad que tienen es algo que siempre fue muy importante de plasmar en todo el arte de este reino. Y el reino del agua creo que es como porque es como esa idealización que tenemos todos en el mundo moderno de llegar a vivir en una isla como sin una utopía. una utopía, así como de huir de todo el caos del tráfico, de los edificios y como estar en una vaina, en una ciudad de agua, pues. Entonces, y ahorita pues se siente mucho con el tema de la película de Avatar, ¿no? Ah, Esa afinidad también. Entonces creo que la gente por eso se identifica mucho con ello. Entonces, como tú mencionabas ahorita, el reino del espacio, pues tenemos este reino que es como, como el reino más bélico de todos los 6. Entonces ellos tienen como un avance tecnológico importante y todo es como alrededor, como pues de la guerra. Ellos siempre están preparados como para la guerra. El caos. Tienen como... Sí, y el caos. Entonces ellos tienen como unos avances tecnológicos muy importantes en cuanto por ejemplo, a teletransportación y este tipo de cosas. Entonces creo que ellos, pues por eso también son como muy protagonistas dentro del reino, como que les gusta el control también, un poco de todo. El reino de la tierra es nosotros los que, como mencionabas ahorita, como latinoamericanos, buscamos siempre que estuviera muy inspirado en las culturas indígenas de acá y en las culturas mesoamericanas también. Entonces nos inspiramos muchísimo en las culturas amazónicas. Digamos que, pues a diferencia de los indígenas reales de acá, los de Nuevo Pangea son gigantes, pero tienen como esa conexión con la naturaleza. Son los que no están como afanados por hacer exploraciones tecnológicas ni nada de eso, sino simplemente como... Quieren vivir en paz y tranquilidad. Exactamente.
para la paz, la tranquilidad y como mucho respeto con los animales también. Entonces, todo esto fue como la idea, las ideas que tuvimos para la tierra. Vea, yo no me acordaba de estas frasecitas que tenían eh, cada reino. Rich lo primero que nos envió fue como estos paréntesis, como esta descripción única, ¿cómo se llamaría? Como el eslogan o el tag de cada reino. Entonces el del espacio era lo desconocido, el de tierra era el conector y el de las sombras era el silencio. Entonces este reino a nosotros nos gusta mucho también por el alto nivel de espiritualidad que maneja. No es como el típico universo de reino, de sombras de otras IPs y de otros universos que son como los malos y sino que estos son gente Figuras demoníacas, cosas aquí. Aquí es más espiritual. más espiritual, exacto, más como una comunidad también. Entonces eso es lo que siempre buscamos. Que ellos tienen como sus deformidades y todo, y como que las esconden, pero también tienen como este poder de controlar las sombras. Entonces todo esto como que se maneja mucho alrededor del reino. En el reino del agua entonces teníamos el movimiento. Entonces también estos era como yo los llamo como los hippies, como los surfistas de todo el mundo de Nuevo Pangea. Entonces muy inspirados en la cultura maorí, en la cultura tiki de como de las islas hawaianas y este tipo de cosas. Entonces es una exploración chévere alrededor de ellos. Ellos también tienen como unas características medio mutantes. Ellos pueden respirar bajo el agua y como que tienen todas estas adaptaciones en su fisiología que les permiten como moverse a través del agua y todo. Entonces todo esto pues sirvió de inspiración para la creación de este reino. En el reino de la luz, como lo mencionábamos, era la impresión. Entonces queríamos manejar como mucho cristal, muchos materiales reflectivos. Y pues Rich y John siempre quisieron que esto fuera como inspirado también en las estepas y como en los desiertos africanos y todo eso. Entonces pues material de inspiración había como de sobra alrededor de todo esto. Por ejemplo, estos boceticos que los hice yo fue como lo primero de lo primero que hicimos, como mucha exploración de los personajes y todo eso. Entonces que tuviera como ese elemento como de realeza también era Algo místico. sí, de acuerdo. En el reino del tiempo, entonces tenemos el momento. Ellos son como medio los alienígenas de todo el mundo de Nuevo Pangea. Entonces siempre quisimos plantear algo que fuera como surrealista. Y por eso pues teníamos como estos personajes de esta forma pues que tienen como controlan mucho la gravedad y este tipo de cosas. Y siempre como con estos exoesqueletos. Realmente ellos son una raza muy frágil y pequeña, pero son muy avanzados tecnológicamente. La diferencia con otras civilizaciones avanzadas tecnológicamente es que esta va más como por el lado del solar funk, que es como que su tecnología está adaptada a la naturaleza, como que convive con la naturaleza en vez de consumirla. Entonces eso también como que le da un aspecto muy chévere es probablemente uno de mis favoritos, porque a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces el Reino del Tiempo pues creo que Te iba a hacer esa pregunta de cuál era el reino que te gustaba o más o que más sentías afinición. No sé. sí, yo probablemente tiempo y sombra tal vez son los que me gustan mucho. Pero todos tienen algo chévere. Sí, todo. Nada, es que son. Las ideas son muy únicas y muy. O sea, te transporta dentro del lore, que creo que son cosas que no se exploran tanto actualmente dentro de los juegos. Y es la ventaja que hace Nuevo Pangea, que ellos exploran el lore y las personas se pueden meter dentro de la historia. Sí, sí, eso es muy chévere, que el camino que está tomando se está volviendo como casi que como un juego de rol,
Entonces eso va a ser muy chévere. Pues yo he tenido una experiencia, digamos que yo no soy como un rolero dedicado, pero sí he jugado algunas veces y tengo muchos amigos muy dedicados y es una experiencia muy chévere y sé que la gente le va a gustar mucho, o sea, como poder tener su propio personaje y como irlo evolucionando y que vaya cambiando con todo el mundo, pues creo que va a ser como una de las grandes virtudes del proyecto de aquí en adelante. ¿Y sabes conoces, juegas algún juego de Watts o sabes algo sobre la blockchain o solamente te dedicas a... No, yo realmente de blockchain no conozco mucho. Sí, obviamente estuve mirando muchas referencias y he mirado como el mundito más o menos como cómo funciona, pero nunca, digamos, nunca he llegado a ese punto de jugarlo o algo así como por el estilo. Precisamente pues por lo que estoy como súper dedicado al cómic y a todo esto, entonces como que siempre estoy es como produciendo arte para ese tipo de cosas y es difícil como sacarle tiempo a otras tiempo? cosas. Sí, ajá, es muy difícil. Exactamente. Pero por lo menos ahorita en la escena que tenemos de videojuegos, ¿cómo desde el principio sabías que no, Pangea iba a ser un juego o llegaron y te dijeron, no, vamos a hacer un juego, necesitamos tales cosas? Sí, llegó el juego, este City Building, llegó después de que comenzamos el proyecto. El proyecto inicialmente pues solamente estaba enfocado como en la historia y en la colección de cartas. Que, y todo esto que estamos hablando del tema del rol, pues como que estaba planteado al principio, pero en un momento sí llegó como ese requerimiento y como esa necesidad de hacer el juego. Y fue pues como pues, fue una experiencia muy chévere porque yo ya tenía alguna experiencia creando mundos virtuales y diseñando edificios y en isometría y ese tipo de cosas. Perdón. Entonces pues fue muy chévere y de una como que nos conectamos en lo que había que hacer. Para esto llegó otro artista a apoyarnos. En este momento ella es la única mujer que está en el equipo, es la que está dedicada a todo el tema del juego. Ella diseña todos los edificios y el mapita, todo lo que va alrededor del juego. Entonces, sí, ha sido una experiencia muy chévere y pues también, o sea, yo sí soy gamer, solo que pues no he jugado nada así como de NFTs aún, pero sí he tenido experiencia como con juegos de este tipo y pues me ha parecido muy chévere y estoy muy feliz de que la gente lo esté disfrutando. Sí, mucho, creo que la gente lo está disfrutando demasiado. Por lo menos yo lo he jugado y me parece bastante entretenido. Me gusta la mecánica que tiene eh, y cada una de las cosas que puedes poner, los edificios, los trabajadores, todo eso, me parece súper organizado. Me parece que tienen la idea bastante clara, a pesar de que no es un juego que sea el primero de su clase, pero lo hace bastante, con todo lo que tiene en el lore, las cosas lo hace bastante especial y sobre todo en este mundo de NFTs que ahorita los jugadores están pidiendo juegos así, juegos que los puedan meter en la historia y ellos se sientan identificados con algo para, como por así decirlo, pelear por algo, se sientan yo soy del reino de tal y tú eres de tal y así. Eh, Sí, así Sí. se siente. Eso ha sido una experiencia también chévere. Ver los chats y todo esto en Discord y en todos los canales, cómo la gente se apasiona tanto por los reinos y todo eso es En genial. Twitter también se ponen, no, tú eres de tal, no, yo soy de tal. Más que todo, por eso es que te decía que los que más he visto en el Twitter son esos, los que les gusta el espacio. Hay de todos, a todo el mundo le gusta, cada uno tiene sus gustos, pero los que más resuenan siempre son eso, el espacio, los de el agua y los de en la tierra. Entonces, me pareció interesante traerlo por acá. Vamos a hablar de las cartas. ¿Cuál es tu carta favorita de No Pangea? Debes tener alguna favorita, la que más te guste. Uy, no, eso está muy difícil, pero a mí probablemente me gusta mucho. Es que no es una carta propiamente dicha,
pero me gustan unas cartas que creamos, me gustan mucho unas cartas que creamos que se llama una de la confrontación y otra de la paz. Entonces, ven a ver si las tengo por aquí a la mano. Y no las tengo, me las puedes mandar el link o algo así, yo las pongo por aquí para que las vean. Listo, no, todo bien aquí. Creo que... ¿Sabes? Les vamos a abrir acá. Para que las podamos mirar. Sí, y de mis cartas y de las cartas como convencionales, las que te pueden salir en los packs, como te decía, me gustan mucho las de los dos reinos que te digo. Me gustan mucho las de las sombras y las del tiempo. Como que tienen como unas características bien originales. Como que los artistas son bien especiales en esas. ¿No tienes ningún personaje favorito? O por lo menos yo, que me encanta Bebora. Uy, no, es que claro, como todos son como unos hijos, uno no puede escoger el hijo favorito. Te estoy poniendo en aprieto. Se te van a poner Pero molestos los niños. Sí. Víbora es sin duda una de las plumas. Yo porque cuando la vi, yo dije, esta carta está hecha como para mí, pues porque en ese momento me estaba metiéndome mucho en lo del cyberpunk y eso, y uno de mis colores favoritos es el púrpura, y ya tenía todo, y yo, wow, esto como que lo hicieron sacado de mi mente. Qué bien, dice que toda esta onda de cyberpunk también nos gusta mucho y ahorita está como muy en furor en este momento, entonces es chévere por eso. Sí, mira, estas dos ilustraciones son las que te decía. Entonces son como los dos posibles caminos que puede tomar el mundo de Nuevo Pangea dependiendo las decisiones que la gente vaya tomando, ¿no? Sí. Entonces uno es que sea una sociedad muy filosófica y muy culta que se centra alrededor de compartir el conocimiento, ¿no? Entonces aquí tenemos como esta escena en la que están todos Compartiendo. como dialogando y compartiendo. Y otra cosa que tiene chévere estas cartas es que esta carta es hecha a 7 manos. Entonces cada artista hizo como el personaje, su rey. Es un rompecabezas, por así decirlo. Como funciona, que ahorita hablamos del proceso un poco en Opangea, es que cada artista, cada reino tiene su artista, entonces nadie más trabaja en ese reino, sino es un artista dedicado exclusivamente a ese reino. Entonces esto nos permite que el estilo siempre de ese reino siempre se mantenga igual, constante. Esto no sale, ¿eso sí sale en los packs o no? Estas no, estas creo que no salen en los packs, estas son como más de material promocional. Y la otra es esta que es la de la guerra, entonces sí va a haber... Entonces el otro camino. Es el otro camino que va a haber. Esta carta también, cada artista hizo un pedacito, entonces es chévere. Entonces yo, por ejemplo, pues hicimos el boceto, como la idea de qué es lo que queremos, y después cada uno se hace su pedacito. Y yo me encargo de armarlo todo. Entonces me gustan mucho estos porque pues como que recopilan toda la esencia. Sí, eso te va a decir, recuperar la esencia de Nuevo Pangea. ¿Cómo es el proceso creativo con lo que... porque recordemos que en Nuevo Pangea la historia la crea el usuario mediante votaciones que hacen dentro de la aplicación. O sea, ¿cómo es el proceso creativo de ustedes cuando ya se sabe por qué camino va a ir la historia? Pues como te decía... ¿Hay algo general o simplemente, o sea, tienen ya varias propuestas o las generan a partir de que, mira, ganó esta y ahí empiezan a trabajar en esa? Sí, así es. Nosotros esperamos hasta que obviamente Rich y John tienen como un esqueleto de todo el argumento, como de la historia central. Y de ahí empiezan a salir como las opciones que se le dan a los usuarios de qué es lo que quieren ver. A veces, para algunas de esas opciones, nosotros creamos unos bocetos muy sencillos para que los usuarios los vean y digan como qué les gusta más. Entonces, digamos,
para definir los poderes de alguno de los animales. Entonces, este animal, ¿qué poderes tiene? ¿Lanza púas o lanza o escupe veneno o cualquier otra opción? Entonces, eso se somete a votación y ya cuando la que obtenga la mayor votación, ya trabajamos sobre eso. O sea, nosotros trabajamos sobre las ideas que nos van enviando. No es como si tengamos todo, no es como si tuviéramos todos los artes ya hechos y después solo publicamos los que son, no. Cuando nos dicen, cuando ya se sabe para dónde va la historia, ahí sí nosotros producimos el arte. Entonces por eso no hay forma de saber cómo qué va a pasar antes. Sí, sabes. Está bien, ¿sabes? Quería saber porque me daba bastante curiosidad. Una de las primicias del proyecto era que tú creas la historia. Y recuerdo que habían varias votaciones y tú elegías por las encuestas como querías que tal cosa pasara, tal cosa. Te dan como 5, 6, 7 opciones, algo así. Y un plazo para que se terminaran las votaciones y después se daban los resultados y te iban contando cómo iba a continuar la historia. Ahorita estamos en el capítulo 2. Sí. Estamos en el capítulo 2. ¿Hay más a la vista de que salgan más capítulos pronto o todavía la historia va a tardar? Sí, claro, creo que ahora sí, pues digamos que los 2 primeros capítulos pues se produjeron más rápido porque pues ya pues estábamos como sentando apenas como el mundo y como estableciendo los personajes y las características de cada uno de los personajes. De aquí en adelante sí ya va a depender mucho más de lo que los usuarios decidan. Entonces de pronto va a tomar un poco más de tiempo en salir nuevos capítulos, pero sí es algo que se va a ir desarrollando y que sí sabemos, lo que sí sabemos es que van a ir enlazados con los 2 capítulos anteriores. Entonces digamos que vamos a ver como un desarrollo de un personaje, vamos a ver el desarrollo de los personajes y de las criaturas. Entonces como qué más hacen y eventualmente pues lo que como una de las más grandes proyecciones que tenemos es cuando vayan a empezar a interactuar unos reinos con otros, ¿no? Que eso también va a pasar en el juego, ¿no? Cuando ya la gente vaya se empiece a viajar de un reino a otro y empiecen a haber como un intercambio de cosas entre ellos. Entonces eso va a ser muy chévere, pero creo que va a tomar como un poco de tiempo, pero pues todo depende también como de la participación de la audiencia. Eso es lo que estamos esperando, pues que estamos muy entusiasmados. Sí. En general, ¿qué piensas no solo de Nuevo Pangea, sino de todos, por así decirlo, de los juegos de Web3, de los juegos NFTs? ¿Crees que todavía falta para que se una más gente? Porque obviamente necesitamos pues, mucha más gente se una para hacer todas estas cosas posibles. ¿Crees que los juegos NFT son el futuro? ¿O piensas que todavía falta mucho tiempo para eso? ¿O cuál es tu pensamiento? Yo creo que sí hay como un campo importante de acción en todo este ambiente, y creo que siempre va a haber alguien que está interesado por las nuevas tecnologías y todo este tipo de cosas. Entonces esto hace parte como de las nuevas tecnologías, es incomprendido como todas las nuevas tecnologías, pero yo sí creo que son el futuro. Va a haber como una forma como de todo lo que es lo que llaman virtual good, como todo lo que es virtual y digital, es algo que cada vez va a ser más evidente. O sea, muchas cosas de estas que son de videojuegos y todo eso, pues va a empezar va a desprenderse cada vez más del mundo físico. Ya se está viendo con las mismas consolas que cada vez hay menos juegos en formato físico, cada vez todo se va saliendo más y más. Creo que va a evolucionar y creo que va a ser una sorpresa todo lo que pueda, todo el potencial que tiene, realmente todavía no se ha explorado, no ha llegado como a ese punto. Estamos muy en early stage, por así decirlo. Sí, exactamente. Etapa muy temprana. Así para ir terminando, dime algo que haya sido lo que
algo que hayas aprendido dentro de todo esto de Nuevo Pangea, tú como, por así decirlo, personal, profesional, lo que tú quieras. Algo que hayas aprendido de todo este proyecto hasta ahora. Bueno, bien. Sí, hay dos cosas bien importantes que he aprendido y es lo que estábamos hablando justamente ahorita. Yo hasta este momento yo no estaba completamente desconectado de todo el tema de las criptomonedas, de los NFTs. Digamos que yo, aunque era artista y pues que como que mucha gente me decía, oiga, tiene que ponerse a hacer NFTs porque hay que vender NFTs. Yo como que no, me daba como mucha, aún todavía me da mucha pereza ponerme a mintar mi propio arte y todo esto. Entonces, Nuevo Pangea llegó con esa oportunidad de, venga, nosotros vamos a controlar toda esa parte y usted solamente tiene que controlar, concentrarse en la parte artística y de desarrollo. Entonces, eso ha sido muy chévere y entonces he aprendido mucho de cómo son todos estos procesos para mintar el arte, cómo se distribuye. También he aprendido mucho, pues como de las redes sociales también, cómo se mueven alrededor de todo esto, cómo funciona toda la comunicación entre las personas. Y lo otro que he aprendido muchísimo en el proyecto, pues ha sido esto de liderar un equipo. Creo que nunca había nunca había liderado un equipo como tan grande y como estar a cargo de esto, ¿no? Entonces, como de la dirección artística y como de tener esta responsabilidad sobre los hombros, pues es una experiencia chévere y creo que me va a servir muchísimo para el futuro. Y me parece que lo estás haciendo muy, muy bien, te felicito Muchas bastante. Yo sé que muchos artistas seguro nos van a ver, en algún momento les va a llegar este video. Los artistas creen que los NFTs es simple, crear NFTs es simplemente agarrar mi arte, ponerlo en la blockchain y ya. Puede hacer, todo el mundo lo va a conocer. Y no es así, hay un proceso muy grande detrás de todo eso. Marketing, la creación de una comunidad sólida, por lo menos Nuevo Pangea tiene una comunidad bastante creada, muy sólida, muy fiel. Y los procesos son tediosos y no es tan fácil como todo el mundo cree. Entonces hay que hacer la investigación completa si uno quiere hacer ciertas cosas. Para terminar así, si alguien quiere contactarse contigo, hacer alguna colaboración o algo, estarías abierto, donde podrían contactarte y cualquier cosa que quieras comentar. Listo, sí. Mis redes sociales, la que más utilizo es Instagram en este momento. Me pueden conseguir como Cruzarte con Z. Y casi en cualquier lado me consiguen como Cruzarte. Es Cruzarte o a Cruzar. Por André. A Cruzarte o Cruzar. Pero Instagram es la que más uso, entonces a la pija. Ahí me pueden conseguir. Cualquier cosa que necesiten, pues ahí me ponen un mensaje directo. Y ahí ya nos podemos hablar. También en Twitter me pueden conseguir. Entonces, pues agradeciéndote a ti muchísimo por la invitación y por esta experiencia tan chévere y pues a todo el mundo también por apoyarnos tanto en este proyecto y por seguirnos en todas nuestras redes. Ahorita todos los links de Andrés se los voy a dejar en la caja de descripción, al igual como todos los links de Nuevo Pangea y todos los videos que tenemos disponibles de Nuevo Pangea. Quiero darte muchas gracias, Andrés, por venir acá y compartir tu visión sobre tu liderazgo con esto del arte de Nuevo Pangea. De verdad que aquí en la comunidad estamos bastante felices y muy emocionados con todo el arte que ustedes están haciendo. Y para celebrar todo eso, les voy a dejar un link en la caja de descripción de un sorteo que voy a estar haciendo de varias cartas de Nuevo Pangea para cada uno de ustedes. El link va a estar en la caja de descripción y recuerden unirse a mis redes sociales en Twitter, porque si no lo has hecho te estás perdiendo de los mejores sorteos de las mejores colecciones de la blockchain en WhatsApp. Muchas gracias Andrés por haber venido aquí al canal y nos estamos viendo en una próxima entrevista. Claro que sí. Muchas gracias. Muchos éxitos para ti.